México vive un momento interesante y de hecho es un momento clave dentro de este proceso, en el cual tanto el activismo como la parte legal están encontrando un punto de unión y un punto de convergencia después de mucho tiempo de lucha. Entonces, es por eso que el Festival Internacional de Cine Canábico quiso invitar a las dos partes para que podamos platicar, para que podamos conversar entre nosotros y sobre todo establecer y contestar preguntas, en este caso del público que viene. Les voy a presentar a nuestros invitados de esta tarde. El senador suplente por Jalisco estudió la licenciatura en Derecho, una maestría en Derecho en la Universidad de Guadalajara, donde como líder estudiantil presidió la FEU, la Federación de Estudiantes más grande de Latinoamérica. Es maestro en Pensamiento Social y Político por la Universidad de Sussex, en Inglaterra. Sussex. El sex es lo que me salió bien. Está todo mal. Pues, Inglaterra, fundador del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte de Jalisco y es académico en la Universidad de Guadalajara. Y él es José Alberto Galarza. Hola, El Rojo. todos. El Rojo. Alberto Galarza, el Rojo. Y también tenemos a Pepe Rivero, que es defensor de derechos humanos y fumador de cannabis en desobediencia civil. Primero en el Senado de la República hace un año y medio, y ahora frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Partícipe en el cabildeo para cannabis medicinal del 2016 al 2017. Trabajó con pacientes de cannabis desde hace una década y capacitador de doctores y activistas. Bueno, como ahí me tengo que comenzar y realmente la persona que ha venido dando argumentos muy puntuales acerca del proceso en México ha sido Pepe. Yo me voy a abocar a un contexto histórico para que podamos también tener una idea de todas las aristas que tiene el tema de la despenalización de la marihuana y también de distintas drogas que ya se está haciendo alrededor del planeta. Hace casi 50 años un presidente norteamericano, Richard Nixon, empezó o inauguró el tema de la guerra contra el narcotráfico en plena Guerra Fría, donde había un conflicto geopolítico de grandes dimensiones entre dos sistemas económicos que se jugaban la prevalecencia como superpotencias en el planeta. Y bueno, en este limbo surgieron el enforcement de la prohibición a nivel mundial y para ser claros, un país en el planeta se adjudicó este enforcement con tratados internacionales para poderlo estar combatiendo en el tráfico en todos los rincones del planeta. A partir de hace prácticamente 7 años comenzó el primer estado norteamericano, donde hay un país donde el federalismo sí se hace de manera efectiva, ¿no? Bueno, prácticamente donde es la cuna del federalismo en la historia mundial. Y bueno, a partir de esto, algunos estados norteamericanos comienzan a tener una etapa de despenalización y empieza a haber un gran debate también en torno al federalismo. Hoy la guerra contra el narcotráfico es la última parte de la decolonización, reformulo, no es la última parte, es una de las grandes apuestas o los grandes frentes que se tienen para poder quitar una guerra que no inventamos nosotros, que un presidente mexicano que fue Felipe Calderón quiso acuñar el término en su momento para hacer un enforcement en un tema de seguridad y de punitividad de mayor escala, y lógicamente teniendo acuerdos con el gobierno norteamericano para poder tener financiamiento en armamento, capacitación, entre otras cosas. Y bueno, prácticamente más de casi 18 años, pues nuestro país ha sido un cementerio, es uno de los países más violentos del planeta y la paz es algo que anhelamos. Este país, desgraciadamente, en un tema de soberanía, uno de los teóricos de la soberanía, los sociólogos modernos, hablaba de que parte importante de la soberanía es el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado o de la nación soberana para poder tener control de un territorio. Thomas Hobbes lo dice con su Leviatán, que es que todas las personas que pertenecemos a un país cedemos una parte de nuestra libertad para obtenerla toda.
Cedemos una parte de nuestra libertad para no hacer justicia por nuestra propia mano o tener que cargar un arma para defender nuestras pertenencias, para que se supone que un Estado, por medio de instituciones, proteja nuestros derechos, nuestras libertades y que de esta moda podamos tener armonía como sociedad. Hoy prácticamente 45% del territorio nacional, 37% según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, no está gobernado o administrado por el Estado mexicano, sino por grupos de delincuencia organizada que hacen autogobiernos y que prácticamente la ley o la soberanía no existe en grandes partes del territorio nacional y también en grandes partes de las periferias y de las zonas más desprotegidas de las zonas urbanas de todo nuestro país. Ese es el contexto en el que estamos. Hay una guerra impuesta que no es una decisión soberana de nuestro país y a partir de la movilización social y de varios grupos de activistas que pudieron interponer ante la Corte determinados litigios para que causaran estos jurisprudencia, pues la Corte ha tenido un papel hasta el momento el más destacado. Desgraciadamente, al poder al que yo pertenezco, al legislativo, prácticamente hemos fracasado una y otra vez en poder generar una despenalización y sobre todo un marco legal que dé garantías a los usuarios, a los consumidores, ¿no? Y sobre todo que dé libertad a quitar hasta un tema no solamente de consumo y de un consumo lúdico, sino también hasta un tema de uso industrial como lo es el cáñamo y todos los productos derivados de estos, que también hace más de un siglo empresas algodoneras hicieron un gran lobby a nivel internacional para poder también prohibir la otra parte que no era psicoactiva de la cannabis, ¿no? Y que se podían derivar otro tipo de usos industriales como sogas, ropa, entre otras cosas. El Poder Legislativo ha fracasado una y otra vez, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados, para aprobar realmente una reforma constitucional y de las leyes secundarias que hoy ya nos obliga a la Corte, por medio de las jurisprudencias correspondientes y algunos fallos que han dado determinadas ministras, para poder tener un marco legal hoy en nuestro país. Mientras tanto, un país que exportaba y que recibía, aparte de remesas, recibía dólares por medio del tráfico, ¿no? Lamentable el tráfico, ¿no? Lamentable la violencia que genera, pero hoy somos un país cada vez más importamos marihuana, ¿no? De países, de estados norteamericanos que ya tienen legalizado y una ruta jurídica donde se permite. Estamos perdiendo ventaja en el know-how, estamos perdiendo ventaja en competitividad y sobre todo estamos perdiendo una oportunidad importantísima para que nuestras universidades, nuestros centros de investigación puedan desarrollar, nuestras instituciones de salud puedan desarrollar toda una serie de investigaciones que nos puedan hablar más de las ventajas y también, por qué no decirlo, de algunos riesgos que puede conllevar un uso inadecuado de cualquier sustancia. También hay un tema de impuestos que es importante decir. Hay una diferenciación que desgraciadamente el Poder Legislativo y el Ejecutivo ha podido hacer a lo largo de la historia, que es distinguir entre un consumidor y una persona que tiene problemas de adicciones. La comida, el azúcar, el alcohol, otras sustancias, ¿no? Y el Estado debería de garantizar que la enfermedad, que es una adicción, pueda ser tratada de manera gratuita con un sistema de salud fuerte a cualquier persona que tenga este problema, diferenciándolos de los usuarios que no tienen un problema de este tipo. Con esto concluyo y bueno, ahora sí pasar la voz a quien sí es un experto en la materia. Bueno, me parece que bueno, la propuesta de esta plática es por qué se debe legalizar, ¿no? Y cómo legalizar o cómo regular. Me parece que el por qué es fundamental, pero no es una cuestión de competitividad. Es lo que se tiene que hacer porque es lo que es correcto. Y es correcto porque es una cuestión de derechos humanos. Y eso nos parece que ha sido el problema que hemos visto en el Senado y el Congreso en su totalidad. Si, como dice el senador, han fracasado en regular, nos parece que ha sido porque no se le ha dado el enfoque correcto. El debate se ha simplificado, ha sido básicamente si la cannabis es buena o es mala, si es medicina o no, si estás a favor del mercado o no, si es CBD o THC, ¿no? Y eso no se trata. Tiene que ser una cuestión de
como bien establece la Suprema Corte de Justicia, del libre desarrollo de la personalidad. Pero lamentablemente el Congreso lo que ha intentado regular o lo que ha intentado legislar es un privilegio. Ven a los consumidores que están abajo del Senado y piensan, lo único que quieren es jugar. ¿Por qué? Porque lo que regulan es el uso lúdico de ludoteca, de juego. Entonces lo que nos quieren dar y lo que nos ofrecieron fueron 6 plantas al año para jugar con ellas. Y lo que decimos es que eso no es digno. ¿Por qué? Porque implica que nuestras abuelas, si quieren hacer una friega medicinal, tienen que pedir un permiso, antes de ahora con la propuesta de los diputados, ante CONADIC, declararse adictas para poder jugar con 6 plantas al año para hacerse sus friegas. No se trata de usuarios, no se trata de consumidores, de unidades de mercado, se trata de personas. Y eventualmente no se trata solamente de un tema de libertad, sino que más a fondo me parece que es un tema de igualdad. Si nosotros viéramos la lucha, por ejemplo, de la comunidad LGTB, y dijera, sí, tienen libertad para casarse, para tener hijos, pero solamente uno. ¿Por qué solamente uno? Pues es lo mismo. Si tú preguntas por qué 6 plantas, lo que vas a descubrir son todos los prejuicios y los estigmas de por qué nos quieren limitar. Lo hemos dicho, por ejemplo, con las 4 demandas que tenemos. La tercera, que es la de los espacios compartidos con las personas que fuman tabaco, no es solamente compartirlos con ellos, es compartirlo en igualdad. ¿Por qué? Porque no se trata de que ellos se fumen un tabaco y que después uno pueda medicar. Entonces, es muy sencillo, la sociedad ya decidió cuál es el trato que se le tiene que dar, ¿no? A un, como le dicen en inglés, al cancer stick, ¿no? Un cigarrito para el cáncer. Que la diferencia es que el tabaco solamente tiene usos lúdicos, al menos el que conocemos en el que compras en el Oxxo y en el 7, ¿no? El otro uso que le podrías dar tal vez es el uso espiritual, que es el menos. Pero la gran diferencia es que no hay un solo doctor que te vaya a recetar un Marlboro para quitarte algo, ¿no? Entonces, si tú te puedes fumar un cigarro como de manera recreativa o lúdica, yo ¿por qué no me puedo medicar? Afortunadamente, con lo que es la Suprema Corte de Justicia, con la declaratoria, lo que estamos viendo es que de las 4 demandas que tenemos, se van a liberar 2. Lo que son los cultivos libres, sin fines de lucro, y la posesión libre, sin fines de lucro. El problema es el mecanismo con el cual se está liberando. ¿Por qué? Porque el mecanismo es indigno. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo que solicitemos un permiso para algo que es menos peligroso que el tabaco y el alcohol. ¿Por qué? Esa demanda nosotros no la vemos como una cosa con la cual tenemos que abordar o que tenemos que acercarnos al Congreso o al Senado para ver los espacios de consumo. Es algo que se va a regular localmente. Entonces nosotros estamos ya en negociaciones con la Ciudad de México a través del jefe de la oficina de Sheinbaum, para empezar a ver también con los legisladores de la Ciudad de México para modificar lo que es la ley de cultura cívica. Entonces, Guadalajara tiene la misma situación, ¿no? Nos han llegado reportes interesantes con lo que está pasando con lo que es los permisos en Guadalajara. Nos están diciendo que la Secretaría de Salud no está aceptando permisos por parte de las personas que usan cannabis y que les están diciendo que se vengan aquí a la Ciudad de México a entregar sus solicitudes. Mientras tanto, nosotros estamos pensando salir de la Ciudad de México e irnos a Puebla. ¿Por qué? Porque el sistema de citas de COFEPRIS no funciona. No podemos sacar citas y tenemos que sacar una cita para ir a entregar papeles. ¿Cómo? ¿Por qué? Nosotros llevamos toda la pandemia entregando documentos a la Suprema Corte de Justicia. Que no tenemos que hacer cita para hacer eso. Llegamos a la oficialía de partes, desinfectamos los papeles, los envolvemos en plásticos y los dejamos en un buzón. Punto. Entonces son trabas administrativas. El juego de los prohibicionistas es y siempre va a ser atrasar el juego. ¿Por qué? Porque esto ya está perdido, es inevitable. Lo que quieren hacer es que sea lo más lento posible y lo más complicado posible. Cultivo y posesión se van a librar con un permiso indigno. Lo que es la parte de espacios de consumo con los gobiernos locales. Y nos falta el trato digno. El trato digno, ahí sí regresamos una vez más, pues le toca a todos realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un trato digno, de lo que estamos hablando es de una ley que no te discrimine, que no te estigmatice, ¿no? Que no esté basada en prejuicios. Seguimos viendo muchísimos prejuicios en las propuestas de ley. O sea, el colmo más grande es que uno de los artículos se habla, por ejemplo, de las penas que nos van a poner a nosotros si les llegamos a inyectar cannabis a los niños. La cannabis no se inyecta. Entonces siguen pensando como hace 100 años cuando se prohibió, de que queremos dañar a los niños, ¿no? Con formas viles, ¿no? de consumo, pongámoslo así. Como lo están regulando y la forma en la que nos quieren tratar es como ciudadanos de segunda clase ante la ley.
De lo que estamos hablando es discriminación. ¿Por qué? Ahorita estamos platicando, antes de que empezara, y hablamos del 245. Nosotros planteamos que el 245 de la Ley General de Salud es el artículo más importante, porque es el que te establece la peligrosidad de la sustancia y el valor medicinal. Y eso no lo ha querido tocar ni los diputados, ni los senadores, ni la Corte. Entonces, si tú no empiezas por ese artículo, ¿cómo vas a asegurar que haya proporcionalidad en la ley? Ignoraron el 245 y en diputados y en senadores sacaron una ley aparte. Entonces no se tuvieron que pronunciar con respecto a la peligrosidad de la planta. Y lo que nos dan es una prohibición light en un régimen diferenciado ante la ley. Un trato diferenciado ante la ley es definición de discriminación, cuando no es justificado. Entonces, de eso se trata. Me parece que eventualmente no se trata de una cosa que nos hayan impuesto de afuera. Esto tenemos 101 años, cumplimos el año pasado 101 años de prohibición, que no ha funcionado. Todos sabemos que no funciona. El problema es que no hay voluntad para legislar. No hay voluntad, ¿por qué? Porque lo que vimos es que la motivación real que vimos en todos los legisladores fue un miedo a caer en desacato, ¿no? Es que vamos a caer en desacato, vamos a tener problemas con la Corte. ¿Y qué es lo que dijo Monreal cuando tiró la toalla? Dijo, ya no tenemos responsabilidad. Que haga la Suprema Corte la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Nosotros llevamos 1 año y medio en la calle. El poco interés que vemos desde arriba nos hace pensar que lo que tenemos que hacer es seguir con el litigio estratégico. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque si lo único que están buscando es regular un mercado, ¿no? Eso no resuelve. La analogía que me gusta para aclarar es esto, o lo que me parece que es bastante sensata es esta. Si les hubiera encargado a ustedes una ley para garantizar el derecho a la infancia, y les hubieran dado 90 días, y ustedes regresan 1 año y medio después, y ofrecen un mercado para que los niños puedan comprar juguetes, ¿no? Pero eso sí, si quieren hacer juguetes, si quieren hacer un cochecito, nada más vamos a dar 3 llantas. Si es una niña, solo puede jugar con 3 muñecas al año. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Todo está injustificado, ¿no? Por eso, un mercado no garantiza el derecho a la infancia, así como un mercado no te garantiza el derecho a libre desarrollo de la personalidad. De lo que tendría que haber, si hubiera sido una ley distinta, lo que tendría que haber sido una ley como la ley en contra de la discriminación, a favor de la equidad de género. No es una ley para mercado, ¿no? Entonces, mientras que no se cambie ese enfoque, mientras que no se empiece a ver como un tema de derechos humanos, lo único que estamos haciendo es haciendo el juego a las empresas. Todos los temas, yo abracé, después de vivir un tiempo o estar idealizado por dogmas, abracé una escuela que es la que más me gustó, que fue la del pensamiento crítico. Hasta hoy, el Estado moderno, sigue tratando a sus ciudadanos como si fueran menores de edad. O sea, nos siguen infantilizando a personas que tenemos pleno uso de nuestras facultades y que sobre todo tenemos pleno uso de nuestras libertades garantizadas por nuestra Carta Magna. Porque después de las intervenciones que hubo en los años 70, 80, de dinero financiado por precisamente agencias de inteligencia de distintos tipos para financiar guerrillas en esta Guerra Fría, por eso puse el contexto de la guerra geopolítica en ese momento, pues lógicamente te empieza a generar unas distorsiones que hoy en este país, después de más de 300,000 muertos y 80,000 desaparecidos, pues claro que es un problema. Y claro que es un tema de colonizador, porque sí está, el enforcement de eso sí está afuera. En Uruguay, ¿por qué no pudieron las farmacias seguir vendiendo marihuana? Pues porque les iban a congelar las cuentas. Solamente en un catálogo de las 10 cosas más prohibidas del planeta, tráfico infantil, trata de personas, pornografía infantil, tráfico de armas, tráfico de diamantes, solamente 2 sustancias tienen el 51% del mercado, de las grandes ganancias, la heroína y la cocaína. 51% del mercado. La prohibición lo ha hecho tan rentable para estructuras de poder económicas y políticas internacionales. La información oportuna y la libertad nos hará libres, ¿no? La información. Y eso es algo que también con estos foros, con estos puntos de vista que convergen luego y pueden divergir, también no hay problema, ¿no? Pues es como podemos informar y abrir un debate que no solamente es importante tenerlo,
es extremadamente necesario. Sí, o sea, me parece que definitivamente estamos partiendo, al menos en cuanto a historia personal, sí, desde esa tragedia mexicana, ¿no?, que estamos viendo. Digo, aquí como una pequeña paréntesis, el senador y yo nos conocemos desde antes, junto con Roberto, porque yo documentaba violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces, documentamos más de 700 casos de desapariciones forzadas, ejecuciones y cosas por ese estilo. Entonces, evidentemente, lo que vemos es que la prohibición corrompe las instituciones. Pues sí, lo más evidente que vemos en México pues es un 98% de impunidad, ¿no? Entonces, con un 98% de impunidad no hay justicia y no hay mucha esperanza de que se encuentren muchos desaparecidos, ni de que se acabe con esto. Yo pasé de la documentación de violaciones de derechos humanos, de la violencia, a este juego, ¿no?, de la prohibición, porque sentía que era la única forma de acabar con lo otro, ¿no? Lo otro era un saco sin fondo. Pero creo que sigue siendo el mismo problema. Me parece que no hemos dado el brinco, y esto no lo digo solamente con respecto a los legisladores. O sea, incluso me preocupa, lo más preocupante es que hay consumidores que no han dado el brinco, ¿no? O sea, cuando llega la gente al plantón y les preguntamos, decimos, oigan, les están ofreciendo 6 plantas al año, ¿eso es suficiente? Y por lo general la gente dice, no. ¿Cuánto es suficiente? Y te empieza a decir 20, 30, 80, 100. Esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿debe de haber un límite? No es más peligroso que el tabaco y el alcohol, entonces ¿por qué más se va a poner un límite? Entonces nosotros mismos como consumidores nos discriminamos, nos autodiscriminamos, porque aceptamos limitaciones que son injustas y un trato que no es digno. Entonces, pero me parece que lo que se tiene que hacer precisamente es un cambio de narrativa. Y es así de la estrategia explícita por parte del plantón, porque sentimos que cuando cambiamos la narrativa, una de derechos humanos, el Estado no puede justificar lo que está haciendo. ¿Qué es lo que pidió la Suprema Corte que se legislara y qué es lo que se legisló? En muy poquitas palabras, lo que se intentó legislar fue el uso problemático. ¿Cómo garantizas el libre desarrollo de la personalidad si ni siquiera defines el uso responsable? Es parte de lo mismo que está planteando el senador, ¿no? Se tratan como niños. Pues como niños, para jugar con planta te dan 6 plantas. Lo que se tendría que haber legislado, lo que tendría que intentar legislar no es el uso lúdico, es el uso personal. ¿Y qué es el uso personal? Es para la persona como sujeto de derecho. ¿Y qué derecho? El derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y te incluye el uso lúdico, el recreativo, el herbolario, el espiritual, el alimenticio, el que se te pueda ocurrir para el libre desarrollo de la personalidad. Porque incluso como legislación me parece que es una legislación pobre. Jesús A. Rodríguez le gustaba decir, es que necesitamos una propuesta que sea muy mexicana, ¿no? Hay que tropicalizar todo lo que encontramos. Yo veo de lo que había la propuesta original, que hablaba de cooperativas al menos, ella no aparece ni eso. Es una propuesta completamente genérica, que la encuentras en casi cualquier país. Y creo que casi todos los demás países están regulando mal, porque están regulando el uso lúdico. Y del uso lúdico podrían escoger el uso recreativo, que discriminaba menos, porque recreativo es todo lo que haces en el recreo, no solamente jugar, ¿no? Y ni siquiera eso. Y se los dijimos, estuvimos 1 año y medio ya bajó menos del 10% del Senado. Diputados, pues digo, ahora seguimos, si con 128 no podemos, con 500, y hubo solamente un senador y un diputado que aprobaron o que se declararon a favor de las 4 demandas del plantón y del movimiento. Y eran demandas para todo lo que es sin fines de lucro. Nosotros nunca hablamos de mercado, nunca pedimos eso, pedimos autocultivo. Y el autocultivo no solamente, bueno, está mal definido, porque ni siquiera, yo no creo que está bien dicho decir autocultivo, es cultivo individual. Ajá. Pero los cultivos sin fines de lucro no solamente es el autocultivo, es el cultivo solidario, que es con el que hace mamá cultiva con los niños, o con la abuelita que no puede cultivar. Ni siquiera está definido. El cultivo asociado lo limitan a 20 personas. Se supone que la Constitución te garantiza el libre desarrollo de la persona, te garantiza la libre asociación y la libre reunión. En esas 20 personas, después de 21 somos crimen organizado. Y nada más podemos ser parte de un club. Yo vivo en Tepoztlán, y entonces ¿qué? ¿Tengo que escoger aquí o allá? El cultivo compartido, que está regulado bajo no solamente el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sino el derecho a la reunión, también lo limitan, porque te están dando un permiso no por persona, sino por casa. Entonces no empiezas con 6 plantas al año, empiezas con 4, porque son 8 plantas por casa.
castigan a los más pobres, discriminan a los pobres y a los jóvenes, porque los que comparten casa son ellos. Si son 4 jóvenes compartiendo casa, no empiezan con 6 plantas, empiezan con 2 al año. Y después, ¿qué pasa con los cultivos, por ejemplo, de pacientes? ¿Les vas a poner las mismas limitaciones que el cultivo compartido? Cuanto más pacientes, menos plantas les va a tocar. Entonces son 5 mecanismos para tener acceso a la planta más allá del mercado. Y no es que estemos en contra del mercado, simplemente damos prioridad primero a los derechos, primero a todo aquello donde no se van a repartir el pastel, donde sabemos que no hay intereses extranjeros, donde sabemos que no está el cártel. Entonces es por donde empezamos. Y eso es lo que, y además es lo que les dijo la Corte nunca les habló de mercado. Entonces, la verdad es que agradezco esta oportunidad de poder hablar con ustedes, ¿no? En un foro distinto a los parlamentos, que también sentimos que ahí tampoco se nos escuchó, ¿no? Nos sentimos que estuvieron mal organizados, sentimos que pocos asistieron de los diputados y senadores, ¿no? Llegaron a las primeras sesiones y después ya no nos aparecían. Sentimos que también el proceso en el Senado pues, estuvo pues, cooptado por Bográn y por el presidente de la Comisión de Justicia, así de sencillo. Los documentos no sentimos que los compartieron, se los compartían 24 horas antes. Se juntaron 8 veces en un año y medio a platicar, a discutir esto. Eso les decía, yo voy a sacar, yo ya tengo mi permiso para uso lúdico, yo voy a sacar mi permiso para uso herbolario, para uso espiritual, y que me los nieguen. Y así vamos a tumbar a los 45. Porque se supone que somos una república laica y científica. Y los científicos no los vemos por ningún lado. Si quieren pasamos a preguntas y respuestas. Una pregunta, ¿cuál va a ser tu estrategia para que una vez que sea legislado el cannabis a nivel federal, lo logres tropicalizar para las necesidades, o cuáles van a ser tus estrategias, las necesidades que realmente tenemos en el estado de Jalisco, no las que tienen en la Ciudad de México, no en ningún otro estado, sino en Jalisco? ¿De qué manera estas leyes van a respetar nuestros derechos de acuerdo a lo que realmente necesitamos y no de acuerdo a lo que creen que necesitamos, ¿no? El federalismo no solamente es un sistema político, también es una ideología. Es una ideología de poder entre nuestra gran diversidad, ¿no? Hay personas que se sienten más de su barrio. Si les preguntas de qué te sientes más mexicano, de tu barrio, más mexicano, o jalisciense, o chapaneco, o tapatío, o chilango, ¿no? Ahí puede haber una diferencia, ¿no? De respuestas acerca del nivel de pertenencias que sientas con tu localidad. Al final, como decía el historiador Yuval Harari, ¿no? Las narrativas es esta cosa que los seres humanos nos construimos, estas historias que nos construimos para darnos un poco de certeza ante la incertidumbre, el no saber nada, ¿no? Y por eso imaginamos fronteras, delimitamos estados, ponemos o hacemos un lenguaje mayoritario en contra de minorías, ¿no? Y muchos procesos de mucha injusticia histórica y social, entre otras cosas. Pero la parte fundamental aquí es, primero, como una estrategia, uno, necesitamos hacer ya un rompimiento completo, salirnos de los tratados internacionales que México tiene ratificados por medio del Senado y por medio del Ejecutivo, que hacen que la prohibición y que la guerra contra la persecución a personas hoy que consumen, que plantan marihuana, entre otras cosas, México no está obligado a hacer un enforcement de eso, no está obligado a perseguir. Ese es el más importante. Lo demás ya es un diálogo de nuestra soberanía, ¿no? Y si me preguntan cómo debería ser la despenalización, la regularización, pues yo sí creo en un tema de competencias, no propiamente dentro del sistema o dentro de la filosofía neoliberal, ¿no? Por ejemplo, el THC en los últimos 20 años, con las innovaciones, con la competencia entre tiendas y entre productores, ha aumentado más de 40% el nivel de potencia del THC, ¿no? Y hemos conocido nuevas cepas y cosas que vamos conociendo más de la planta, ¿no? Y tenemos a botánicos de la NASA también en California haciendo, o en Houston, en los estados donde tienen despenalizado esto, haciendo innovación, ¿no? Entonces, pues,
que si ayuda a eso, pues a mí sí, bueno, a mí pues como consumidor, claro que me gusta siempre saber qué estoy tomando, ¿no? O sea, qué estoy comiendo, qué calidad, la mejor ruta para poder tener una libertad o más bien seguridad jurídica para los jaliscienses es primero lograr una conquista nacional de no persecución, ¿no? De liberación completa, y que cada estado discuta cuál quiere ser su modelo, ¿no? Lógicamente sin vulnerar derechos humanos, que es la parte que Pepe ha pasado repitiendo una y otra vez y que es la que más debemos de cuidar, ¿no? La libre personalidad de los individuos. ¿Cuál sería la pieza clave para crecer como país, basándonos en la mota y en la producción de mota alrededor de la biodiversidad que hay en todo el país? Democracia, información, educación. Sí, sé que puede sonar muy básico, ¿no? Pero pues al final, si las personas entendemos el daño que nos hace la guerra contra las drogas en todos los sentidos, y tú ves que hay candidatos que desde sus campañas dicen que van a votar a favor de la prohibición, pues ya no votes por ellos, ¿no? Tan sencillo como eso y tan complejo como eso, ¿no? Claro, pero justo en qué momento se les enseña a la población a saber elegir, porque ya que nos vamos a nivel persona, hay muchas personas en desinformación, ya nos metemos en la parte de educación, incluso a nivel superior, ¿no? ¿Qué se les enseña a los doctores? Porque así como se les enseña sistema cardiopulmonar, todos los sistemas, así se les debería de enseñar el sistema endocannabinoide. Entonces sí tiene que haber una reforma a nivel extremo, ¿no? Y más en la parte educativa. Decía Winston Churchill, ¿no? ¿Cuáles son las 3 formas de cambiar un país? Más grandes problemas. Hay 3 elementos fundamentales: educación, educación y educación. Pregunten cuánto está invirtiendo el gobierno federal en presupuesto educativo a nivel básico superior. ¿Cuánto está invirtiendo en ciencia y tecnología? ¿Cuánto está invirtiendo en combatir la infodemia? ¿Y cuánto está invirtiendo en la ampliación de elementos propagandísticos? Hay que entender eso, o sea, me parece que es importante entender qué es lo que estaba diciendo la Suprema Corte o qué es lo que se tiene que buscar, porque yo critico muchísimo lo que es un trato diferenciado, ¿no? Pero ¿cuál es la otra alternativa? La otra alternativa es normalizar, ¿no? Y normalizar tiene 2 sentidos. Uno es que no nos maltraten a nosotros por consumir, y 2, que le den un trato justo a la cannabis en la legislación que ya existe. Ahorita, como está la ley, la discriminación es evidente, de facto y de jure. ¿Por qué? Porque eso yo creo que ni siquiera se dan cuenta. Pero el 245 es una tabla de sustancias, y a nosotros no nos regulan sustancias, nos regulan dosis. Porque el THC está en 2 fracciones, está en la 2 y está en la 4. La microdosis no es un riesgo para la salud, y lo que nosotros fumamos sigue siendo un grave riesgo para la salud. Entonces, me parece que se trataba de eso, de básicamente revisar el 245, que fuera justo, que fuera sensato, que fuera científico, que fuera no solamente, eventualmente, ¿por qué les decimos que tiene que ser una regulación que sea ética? No basta con que sea científica, porque científicos hay de los 2 lados, prohibicionistas y de nuestro lado. Lo que aplica es la ética y el principio personal de derechos humanos, que va a beneficiar más a la gente, ¿no? Me gustaría que nos platicaran un poco acerca de los espacios verdes que están aquí en la Ciudad de México, porque pues creo que muchos no están enterados de esos espacios. Entonces, la verdad es que el Senado estaba liberado desde 2016-17, cuando se empezó a hacer lo que fue las negociaciones medicinales. Nosotros ya podíamos fumar ahí. Nosotros tenemos entendidos que hay, de hecho, tal cual denominados en la ciudad de espacios verdes, ¿no? Que no es una cosa escrita, pero nos lo dijeron básicamente cuando fuimos a visitar a Claudia Sheinbaum, que nos fuimos a dejar una plantita que llamamos Libertad, no Esperanza. Y nos dijo que ya no estaba molestando a la gente porque había espacios libres, verdes. Eso no. Nosotros íbamos ahí desde el 2 de febrero del 2020. Llegamos ahí primero haciendo pruebas, ¿no? Empezamos con una carta a Santa Claus, pidiéndole algo de conciencia al director de Copetriz,
algo de corazón al presidente, etcétera, etcétera, nos hacía falta una plantita. Entonces nos fuimos, nos hicimos la carta y nos hacía falta un arbolito de Navidad. Nos fuimos a dejarlo en el Ángel de la Independencia, ¿no? Y éramos 15 personas. Y después de eso duró como 72 horas la planta, y después fue una estrategia exponencial, ¿no? Básicamente por cada planta que nos quitaban regresábamos con 2. Regresamos con 2 para Año Nuevo, 4 para Reyes, 8, 16 y 32 el 2 de febrero. La idea del espacio es ejercer desobediencia civil. La desobediencia civil es básicamente conocer la ley, saber que es injusta, saber las consecuencias y de cualquier forma ir en contra de la ley. No decimos que estemos necesariamente buscando ejercer lo que es político o desarrollar política pública. Nos toca de cajón porque nos dejan ahí fumando durante 1 año y medio, sin nada más que hacer más que ponerte a pensar en qué hacemos, ¿no? El plantón 420 básicamente ha liberado un segundo espacio que está enfrente de lo que es la Suprema Corte de Justicia, atrás del espacio del Palacio de Gobierno, a contraesquina del Palacio Presidencial, ¿no? Y al lado del Zócalo, en lo que es la Plaza de la Mexicanidad. Es un espacio muy pequeño, de hecho es como de este tamaño, ¿no? Pero la idea es que tú puedes llegar ahí a fumar y no te van a molestar, ¿no? Estamos buscando empezar una estrategia de plantones móviles para básicamente empezar a hacer acuerdos con las alcaldías para poder visitar diferentes alcaldías y liberar más espacios. Como explicaba, la idea es esa: los espacios de consumo les va a tocar a los gobiernos locales, ¿no? En particular para la Ciudad de México, lo que decimos que es muy interesante es que la Constitución de la Ciudad de México te garantiza el cannabis medicinal. Entonces, si las 4 demandas se aplican para nosotros, aplican de manera particular para los pacientes, ¿no? Porque los pacientes tienen que tener cultivos libres. En particular es el artículo 25 de la Ley de Cultura Cívica, que te dice que es la que te dice que no puedes, por ejemplo, beber en la calle, ¿no? Entonces aquí la idea es que se va a hacer una excepción a ese artículo, diciendo con excepción del cannabis y sus derivados, lo cual implicaría que sería muy interesante, porque ese mismo artículo también habla de que no se puede ejercer el derecho a la protesta con el intoxicado, pongámoslo así. Pero al decir esto, que estamos que aceptando la cannabis, lo que estaría haciendo sería reconocer lo que estamos haciendo nosotros, que decimos que fumar, ¿no? Y cultivar es nuestra forma de protesta, ¿no? Porque le hemos dicho muy claramente: si no nos quieren oír, si no nos quieren ver, nos van a ver. Me parece que es la forma en la cual hemos podido al menos avanzar en ese sentido, en no dejar que se muriera el tema en la agenda, ¿no? Representando, ¿no? Que pues, básicamente después de más de 4.500 plantas, ¿cómo va a poder decir alguien que tener plantas es un riesgo para la salud? ¿No? O sea, ¿cuántas veces han llamado a una ambulancia porque la gente se ha tocado una flor en el plantón? Nunca, ¿no? Y eso es lo que tienen que tener claro también, es eso. O sea, ¿por qué también la Suprema Corte? ¿Por qué se libera lo que es el cultivo y la posesión por la Suprema Corte de Justicia? Porque son crímenes sin víctimas. Muchísimas gracias. Es el mejor, Pepe. 7 de noche.